Bienvenidos a este masterclass gratuito organizado por HNRI. Gracias por acompañarnos hoy. Para quienes aún no nos conocen, HNRI es una empresa que desarrolla estudios eléctricos y soluciones en ingeniería para proyectos de generación, distribución e industria. Trabajamos con un enfoque técnico aplicado y alineado a la normativa. El día de hoy vamos a desarrollar el masterclass prácticas recomendadas por la IEE ST 3002.2 para estudios de flujo de potencia. Va a ser una sesión técnica enfocada en criterios prácticos que hoy son claves para el correcto desempeño y cumplimiento operativo en este tipo de proyectos. Para esta sesión vamos a contar con la participación del ingeniero Luis, el cual es ingeniero electricista, especialista en estudios eléctricos, quien estará a cargo de guiarnos a lo largo del desarrollo de este masterclass. Sin quitarles más tiempo, les dejo con nuestro ponente. Ingeniero Luis, adelante, por favor. Gracias, Kalieska. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos, estimados. Con lo que comentó Kalieska, pues vamos a dar inicio con nuestro masterclass. Hoy vamos a hablar sobre uno de los estándares que viene a marcar la pauta en cuanto al desarrollo de los estudios eléctricos. De hecho, viene a actualizar unos documentos que se solían utilizar por allá en 1994, por ahí. Otros documentos técnicos desarrollados por IEEE, y ahora lo vamos a ver en su nuevo enfoque. Documentos que actualizan la metodología de los estudios eléctricos. IEEE, el estándar 3002.2 para estudios de flujo de potencia, una práctica recomendada por excelencia para sistemas industriales. Por aquí me presento nuevamente, soy Luis Chamorro, líder de estudios eléctricos aquí en Acchi Energy. Vengo también participando en las capacitaciones que desarrolla la empresa. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en este masterclass? Nuestro contenido van a ser un temario bastante ambicioso. Son seis capítulos. De hecho, el objetivo es tratar de entender en esta hora, tratar de entender todo lo que fomenta, desarrolla y establece IEEE 3002.2. En primer lugar, vamos a ver el estándar internacional como tal. ¿Qué estándares existen para el diseño y análisis de sistemas eléctricos a nivel internacional? Luego veremos qué es el estudio de flujo de potencia. Luego veremos los sistemas eléctricos industriales analizado desde el punto de vista de IEEE, el estándar 3002.2. Seguido veremos la metodología de los estudios de flujo de potencia. Es importante ver también los resultados de los flujos de potencia. Y por último veremos las aplicaciones del flujo de potencia. Como ven, todo esto lo que estamos nombrando por aquí es un extracto de lo que habla IEEE. La idea es que podamos entender cuál es ese alcance que establece IEEE en su serie 3000. Antes de iniciar, partamos con una dinámica, una pregunta. Todos nosotros, en función a nuestros países, no sé de qué países nos acompañarán hoy día. Por ejemplo, en Perú tenemos un código de red local que es ley, es mandatorio el cumplimiento de los indicadores de desempeño cuando se quieran implementar nuevos proyectos, cuando estén en etapa de diseño, planificación, modificación. Se llama el PR20. Ese es un código local peruano. ¿Qué vendría a ser las prácticas recomendadas por IEC, SIGRE, ANSI? ¿Cuál sería ese enfoque que le deberíamos dar a esos documentos? ¿Y cómo se combinan, cómo trabajan en conjunto, en sinergia con nuestros códigos locales de cada país? Durante la sesión vamos a entender este concepto. Van a ver que ambos están muy vinculados, técnicamente están muy vinculados y debemos entender nuestras normas locales y las normas internacionales. ¿De acuerdo? Partamos con el primer capítulo, el estándar internacional, apto para diseño y análisis de sistemas eléctricos. Los que ya vienen trabajando con algunos de estos documentos de IEEE, seguro que van a recordar
los libros de colores. ¿Recuerdan esos documentos? La 399, la 141. Son documentos que establecían las metodologías establecidas por IEEE, pero fíjense que ahora esos documentos no es que van a quedar fuera del radar para utilizarlos técnicamente. La serie 3000 viene a complementar y a estructurar en 6 capítulos desde el diseño. Fíjense que la 3001, la IEEE 3001 nos habla del diseño de los sistemas eléctricos de potencia. El enfoque de IEEE, la serie 3000, se está centrando, se está fundamentando en los sistemas eléctricos industriales, comerciales. Ese es su foco de análisis. No se centra mucho en los sistemas de potencia, si estamos hablando de un sistema eléctrico interconectado nacional, no es ese su foco. El foco es los sistemas eléctricos industriales, comerciales, mineros, ese es su enfoque, ¿de acuerdo? En la IEEE 3001 hablamos del diseño, solo diseño. Y aquí existen varios documentos que establecen y complementan a esta serie 3001. Hoy vamos a hablar acerca de la 3002. Uno de ellos es la 3002.2, justamente el que se enfoca en flujo de potencia. Pero en sí tiene más capítulos. Habla de cortocircuito, habla de arranque de motores, armónicos, ¿ok? Habla además otros estudios complementarios. Y así otras series, por ejemplo, la 3003 nos habla del diseño de los sistemas de puesta a tierra. También hay protecciones, sistemas de almacenamiento, stand-by, sistemas de confiabilidad, por ejemplo, mantenimiento y operación de los sistemas eléctricos. Esta serie 3000 cubre todos los aspectos. De hecho, está en desarrollo uno de los documentos que va a ser clave para analizar la estabilidad de los sistemas eléctricos industriales. Está en desarrollo. Aún no sale la versión oficial, sigue en desarrollo, pero seguro que en el corto plazo ya vamos a tener ese documento técnico para que podamos hacer los estudios de estabilidad en los sistemas industriales. ¿De acuerdo? Aquí entramos un poco con ver cuál es el alcance del flujo de potencia, pero con base, en adelante vamos a estar hablando solo de la IEEE 3002.2 y como primer aspecto tenemos que entender el alcance. Todos los documentos que hemos manejado, códigos de red, nuestros propios libros de estudios estacionarios, de estabilidad, todos esos documentos lo que vienen a cubrir, esa información que vienen a cubrir es el qué significa algún parámetro, alguna metodología de análisis, algún algoritmo, es el qué. Este documento, esta práctica recomendada nos viene a indicar para los que recién están iniciando, para los que recién están finalizando la carrera, la universidad, nos viene a establecer el cómo debemos realizar los estudios eléctricos. La 3002.2 se enfoca en cómo un ingeniero que se dedica a hacer estudios eléctricos o a diseñar ingenierías básicas, utilizando este documento técnico, puede realizar un estudio de flujo de potencia, el cómo, ¿ok? También debemos complementar esto con el manejo de software especializado. Por ejemplo, si hablamos de uno de los softwares por excelencia para el desarrollo de estudios eléctricos, que es ETAP o Power Factory también, es un complemento que este documento no te indica cómo utilizar estos softwares de análisis de estudios eléctricos. No te indica eso. El objetivo de los cursos que brindamos es justamente complementar. Utilizamos lo que establece la IEEE como estándar, como metodología, pero también les enseñamos a utilizar herramientas como ETAP, por ejemplo, para que puedan hacer los estudios eléctricos. Ese es el objetivo. Entonces ya sabemos que el alcance se detalla y se establece en el cómo debemos realizar estos estudios eléctricos. Ahora, estos documentos técnicos en realidad no es que es un desarrollo desde cero, como les decía, viene a complementar a los libros de colores. Bueno, aquí podemos ver la 399, este documento de 1997,
que en su momento pues era la referencia para los estudios eléctricos porque en un solo documento teníamos estudios de flujo de potencia, cortocircuito, estabilidad, arranque de motores, varios estudios en un solo documento. La serie 3000 viene a disgregar y a categorizar en otra estructura, en otro orden, más ajustado a lo que actualmente se tiene establecido como un estudio eléctrico estacionario, dinámico, coordinación de protecciones y cada tipo de análisis, pero por separado, como lo pueden ver. Aparte de eso, estos documentos lo que establecían y muy bien desarrollado era la matemática detrás de cada análisis, de cada ecuación que se utiliza como parte del método de flujo de potencia, por ejemplo. Incluso fíjense aquí en la gráfica, podemos ver un poco hablando de vectores, de números complejos. Lo que nosotros utilizamos como ingenieros electricistas, utilizamos estos parámetros, la representación de fasores. En estos documentos está toda esa teoría. Si ustedes quieren complementar la IEEE 3002.2, la primera referencia recomiendo que lean este documento. Y luego podemos leer nuestros libros convencionales, Stevenson, por ahí para análisis estacionario. Esa es la idea, que podemos complementar el análisis. Otro aspecto importante son también la definición de los estudios eléctricos, por ejemplo, en ese marco del el qué es, esto, en esta, digamos, en esta época, el qué es, casi todos sabemos qué es un estudio de flujo de potencia, para qué sirve. Ese qué es no es tanto la necesidad de información o la brecha de conocimiento que debemos llenar. El qué es, ya todos lo sabemos, por así decirlo, ¿no? Pero veamos, ¿de qué es un flujo de potencia? La definición de flujo de potencia se establece como un cálculo, una solución que nos permite predecir, calcular corrientes, tensiones, flujos de potencia activa, reactiva, pero en estado estacionario. Es una fotografía de algún sistema eléctrico que ustedes tengan, de una topología de red que quieran analizar. Ustedes detienen el tiempo. En ese instante ustedes tienen establecido, primero, topología de red, la demanda del sistema, el despacho especificado, la generación, y bajo esas premisas calculamos corrientes, tensiones, cargabilidades. Eso es flujo de potencia. Es ese cálculo que nos permite tener, numéricamente, tener una representación de ese estado estacionario, de ese instante, ¿ok? De ese instante donde tú analizas tu sistema eléctrico. Y con eso tomas decisiones. Podemos interpretar como conclusiones de ese estudio, mejorar los perfiles de tensiones, tal vez incrementar bancos de condensadores, mover taps de un transformador, una serie de conclusiones que nos permite tomar en cuenta este estudio, flujo de potencia. Ese es el qué. Y como concepto, pues no es tan complicado de poder entenderlo, flujo de potencia. ¿De acuerdo? Como objetivos, nuevamente estamos en el qué es flujo de potencia, para qué nos sirve. Con flujo de potencia podemos ajustar las tomas de los transformadores, y me refiero a los taps de los transformadores. Eh, Tienen ahí el micrófono abierto. Vamos a cerrar el micrófono. Gracias. Podemos calcular las pérdidas, las potencias de potencia activa, potencia reactiva, los puntos. Algo importante también que a veces no le damos importancia al flujo de potencia es que nos permite calcular los puntos de operación de un generador síncrono, por ejemplo. Si queremos saber cuál va a ser el set point del ABR, por ejemplo, con este estudio podríamos calcular de forma precisa, bajo un escenario, bajo un punto de análisis, cuál debería ser el ajuste del set point. Incluso saber con precisión qué ajuste debería tener los taps del transformador. Algo complementario también nos sirve para otros estudios, para configurar los dispositivos de protección, un estudio de coordinación de protecciones. Y este estudio de flujo de potencia también sirve como insumo para otros estudios dinámicos, por ejemplo, donde se establece las condiciones iniciales de la red. Si hablamos, por ejemplo, de un estudio de estabilidad permanente,
ese estudio como tal no es que sea un estudio dependiente del tiempo, simplemente el cálculo oscila en ese punto estacionario y ahí se calculan los modos de oscilación de las máquinas síncronas. Fíjense que flujo de potencia también sirve para otros estudios que no son prácticamente un estudio tan simple de poder analizarlo, ¿no? El estudio de estabilidad permanente es un estudio bastante abstracto para poder entenderlo y nos sirve como insumo para protecciones, para especificación de elementos de red, sistemas de compensación reactiva. Ese es su alcance, el qué, el para qué. En esta placa, por ejemplo, podemos ver de un transformador que tiene varios tabs, cambiadores de tabs del transformador. Con este estudio podríamos saber con precisión en qué posición debería mantenerse de forma fija, sabiendo que este transformador tiene una regulación manual, no es automática. Ya podríamos dejarlo ajustado en esa posición para que pueda operar en un tiempo determinado, bajo ciertas características. Todo lo que estamos hablando es un extracto de la IEEE 3002.2. Si alguien quiere complementar, ahí tienen las referencias para que lo puedan revisar. A nivel de los requisitos para el modelamiento, importante que tengamos el diagrama unifilar. Este esquema unifilar marca la diferencia en si vamos a representar o no topológicamente la red de forma adecuada para realizar los estudios eléctricos. Este es un dato muy importante. Si es que no contamos con esta información, lo más probable es que no podamos. De hecho, vamos a poder equivocarnos en la representación del esquema de esa red, la topología de esa red. Otros datos, barras, cables, líneas, bancos de condensadores, cargas, etcétera, otros elementos más. Aquí dejo una imagen en cuanto a la simbología, porque es importante entender lo que los softwares nos ofrecen. Aquí tal vez vamos a los softwares como ETAP. En ETAP, por ejemplo, tenemos una simbología que puede ser bajo el estándar ANSI o bajo el estándar IEC. Pero ¿qué nos dice IEEE? Que a veces los desarrolladores de software tienen sus propios símbolos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un símbolo de un software y en específico este es ETAP. IEEE 3002 utiliza el software ETAP para que pueda validar todo lo que va planteando durante el desarrollo de ese documento. Y aquí estamos viendo simbología de ETAP y al costado estamos viendo simbología del estándar IEEE 315, sus simbologías. Y vemos diferencias. ¿Cuál es el sustento que establecen los fabricantes de software? Pues algunos símbolos deben ser complementados, modificados, para que tengan un valor más gráfico al momento de hacer su representación. Hay diferencias, no son iguales, pero en su gran mayoría sí tiene la tendencia de mantener la misma simbología. Eso para que lo tengan en cuenta. Lo mismo pasa con el enfoque IEC. Si nos devolvemos a ETAP, también podemos cambiar, por ejemplo, este mismo transformador a una simbología bajo el enfoque internacional, IEC. Pero ya saben que no siempre los símbolos que nos da el software es el definitivo o digamos es el normado en ese documento. Otra característica importante cuando empezamos a hacer estudios eléctricos o lo que nos dice IEEE es lo siguiente. Ya pasando a otro capítulo, y aquí dejamos el qué es y vamos a enfocarnos ya en el cómo hacemos. El cómo hacemos. IEEE 3002 es una guía paso a paso que te va indicando cosas muy importantes como un checklist para que tú vayas apuntando y, digamos, identificando qué hacer y qué no hacer durante el desarrollo de un estudio de flujo de potencia. ¿De acuerdo? Lo primero que te dice, tienes que interpretar, entender el esquema, la red de tu proyecto. Eso es básico. Es importante que antes de que empecemos a hacer los estudios eléctricos, debemos entender cómo opera este sistema. Es decir, a pesar de que no somos ingenieros de procesos o, o que puedan interpretar la operación de cada elemento bajo ciertas condiciones de cada usuario, de cada titular, de cada instalación,
nosotros debemos entender en qué momento debe operar una central, una carga, en qué momento deberían interactuar ciertos elementos. Debemos entrar hasta esa intimidad para comprender cómo funciona ese sistema eléctrico. La idea es que si es que no entendemos cómo funciona la subestación de potencia, cómo funcionan las plantas de generación local o las cargas especiales como hornos de arcos, motores, o redes compuestas. Esto de redes compuestas, por ejemplo, es un concepto no propio de un estudio eléctrico, ya es más del software. Pero fíjense, esto se puede hacer más complejo si es que no entendemos cómo opera el sistema. ¿Cómo podríamos establecer modos de operación o algún tipo de análisis si es que no conocemos el funcionamiento de esta red? Es necesario que se solicite en estos estudios la filosofía de operación de este sistema. Ahí se establecen bajo horarios, bajo momentos establecidos, cómo opera ese sistema eléctrico. No es una recomendación mía, es la recomendación de IEEE. Debemos conocer cómo opera ese sistema. Interactuando un poco con esta red, justamente esta red que estamos visualizando ha sido desarrollada en IEEE 3002.2 y lo tenemos disponible en ETAP. Aquí, por ejemplo, tenemos dos alimentadores, son dos fuentes independientes. Esto es una subestación de doble barra con interruptor y medio. Vemos que tiene dos acometidas y operan en sincronismo. Ambas están trabajando en sincronismo. ¿Cómo se desarrollan, cómo se crean escenarios de análisis, casos de estudio? Tenemos una serie de grabaciones en YouTube. Ustedes pueden entrar con el nombre Acchi Energy en YouTube y van a ver, tenemos 3 sesiones libres de cómo funciona ETAP, la filosofía de operación de ETAP. Ahí pueden entender un poco de cómo opera. Aquí vamos a ser puntuales, no voy a entrar en los detalles de cómo crear un caso de estudio, todo eso porque es un poco amplio, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, estamos viendo dos equivalentes de red. Estos equivalentes de red se conectan cada uno en su bahía para que puedan energizar el sistema. Además de eso, también vemos que tiene un transformador para una generación local, un grupo electrógeno con sus servicios auxiliares. También tiene centros de transformación para unas cargas. Aquí vemos otra central, una central local. Justo este término que habla de redes compuestas, debemos entenderlo con este elemento, que dentro de ese elemento se encuentran agrupados más componentes. Aquí tenemos otro subsistema, otro subsistema. A modo de simplificar visualmente una red tan compleja como la que estamos viendo, ETAP tiene una forma de agrupar redes, las condensa y te permite mostrarlos en otra presentación. La presentación es un concepto de un diagrama unifilar, algo que te permita visualizar el sistema eléctrico. Y así podríamos tener más subredes. Aquí se puede ver otras redes en DC incluso, ¿de acuerdo? Vamos a devolvernos a la presentación inicial. Aunque también podríamos hacerlo con doble clic, podríamos hacerle doble clic y vamos devolviéndonos a la presentación inicial. Varias formas de poder acceder a esas subredes. Listo, eso es el sistema eléctrico que desarrolla IEEE 3002.2. La analiza. También te recomienda acerca de los datos de entrada. Cuando yo hablo de datos de entrada, es un tema sensible porque normalmente cuando hacemos estudios eléctricos, el ingeniero que hace los estudios eléctricos no es el que va a campo y toma los datos de la misma instalación. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a una instalación minera. En una mina no puedes parar las operaciones por tomar datos para los estudios eléctricos. A veces se tiene que ser conservadores, tomar datos típicos, y el estándar IEEE lo indica claramente. Sí es posible que tú puedas tomar datos típicos, que puedas tener asunciones para el estudio eléctrico, pero tienes que tener cuidado. Tienes que ser muy cuidadoso con la información que tú vas a reportar, porque lo que tú vas a modelar en el software de análisis, ese modelo eléctrico, ¿ok? Esta red
va a tener como conclusión ciertos resultados de flujo de potencia, cargabilidades, sobretensiones o subtensiones. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con la información que estamos ingresando. Aquí hablamos de un término de incertidumbre debido a que los parámetros de entrada deben considerarse casi siempre, si tienes acceso a la información precisa, a la información que fue reportada en un protocolo de pruebas, medido o, bueno, ha sido ensayado, eso es lo mejor, pero no siempre tenemos ese acceso a esa información. ¿Ok? Por ahí tenemos que limitar esa incertidumbre. Cuando no se conocen estos parámetros, aquí les dejo unas capturas de pantalla de algunas fuentes de información que yo las utilizo cuando hago un estudio eléctrico, porque son fabricantes, por ejemplo, la gente de BEG o la gente de Stanford, te dan los parámetros eléctricos de un generador, de un motor. Otros fabricantes, la gente de ABB, Siemens, te dan datos de sus equipos que hasta cierto punto cierta información es pública, pero no todo es público. Yo les dejo por aquí las rutas para que ustedes puedan acceder. Por ejemplo, la gente de BEG, si tomamos esto, les voy a dejar en el chat para que ustedes lo tengan. Esto es parte de la información que compartimos durante el curso y sirve como referencia para que puedan tomar datos típicos o información referencial. Como información referencial es muy buena. Solo asegúrate de que las características del equipo que estás analizando pues sea muy similar a lo que estos fabricantes reportan y con eso ya puedes hacer tu estudio eléctrico. Pero siempre en tu informe técnico tienes que reportar estos parámetros de este motor, de este cable, de este generador han sido tomados a partir de este fabricante. Repórtenlo porque puede por ahí generar alguna confusión más adelante. También el propio ETAP tiene sus propias librerías, amplias librerías para cables, para transformadores. Bueno, en el caso de transformadores, no es que sea, no es que sea una librería propia de ETAP. En el caso de transformadores, si ustedes ingresan con doble clic a un transformador de 2 devanados, podríamos ver las ayudas. Y aquí, cuando no tienes datos, el, el software te da, vamos a ingresar, te da datos típicos de impedancia de cortocircuito, relación X entre R, pero no es, digamos que no es conocimiento propio de ETAP, sino que ellos toman a partir de la ANSI, la C57.12.10, a partir de ahí se toma y en función a la clasificación de la potencia del transformador, ya salen esos datos típicos, que son normados. Y la tendencia es que los fabricantes utilizan estos códigos, estas normas, para que puedan diseñar y como límite máximo se tienen estos parámetros. A nivel americano o enfoque americano tenemos esos parámetros y el enfoque internacional bajo IEC de igual forma. Bajo IEC la 676-5 también se tiene los mismos parámetros. ETAP lo tiene integrado con botones para hacer clic, datos típicos, ya puedes utilizar esos elementos, esos parámetros de forma rápida y vas reportando que eso fue utilizado a partir de un estándar. ¿De acuerdo? Pero depende de qué estándar estés utilizando. Cuando tú modelas un transformador, tienes dos opciones, bajo el estándar ANSI o bajo el estándar IEC. ¿De acuerdo? Listo. Veamos ahora algunos datos generales que tenemos que reportar, al menos en los buses. Cuando se habla del término bus, nos estamos refiriendo a un switchgear o en una subestación a los cables que componen las barras bueno, soportadas en los pórticos. Requerimos el identificador. Ese identificador es clave porque cuando ustedes empiecen a hacer el modelado, cada elemento tiene que tener una codificación. Y de hecho, cuando ustedes empiecen a modelar su red,
en la pestaña Info, todos los elementos tienen la pestaña Info, todos los elementos. ¿Qué tenemos que ingresar en la pestaña Info? El ID, el nombre de ese elemento. Y fíjense que IEEE también te dice lo mismo. Busca ese dato, el identificador de ese elemento para que puedas reportarlo en el modelado. Cuando tú empiezas a reportar resultados, tienes que hacerlo de esa forma estructurada para que sepamos o conozcamos de qué elemento estamos reportando la tensión, la ampacidad, la cargabilidad, de qué elemento estamos reportando. Es por eso que se requiere el estado de servicio, si el elemento está en servicio o fuera de servicio. Esto ya cuando queramos analizar algún escenario operativo. Cuando se ingresa, por ejemplo, a una barra, podemos indicarle que el elemento está en servicio o está fuera de servicio. Y ya estamos pensando en construir algún escenario de análisis con ese parámetro. Importante en los buses conocer cuál es la tensión nominal de esa barra para saber a partir de ese dato si estamos en una sobretensión o subtensión. La corriente continua también. Cuando ingresamos a una barra, podríamos ver en rating, podemos saber cuánta es su corriente nominal. Por ejemplo, esta barra no tiene especificada su capacidad nominal, su corriente nominal. Ese tipo de barra puedes indicarlo que tiene una corriente continua, una corriente de carga y también un bracing, una corriente de cortocircuito, capacidad de cortocircuito. Aunque no estamos hablando hoy de cortocircuito, sí es necesario que cuando empiecen a modelar un elemento, ya deben preparar a ese elemento para que sea apto para flujo de potencia, cortocircuito o los estudios que ustedes quieran analizar. Hoy solo estamos hablando de flujo de potencia, pero aplica lo mismo con el resto de análisis. Continuemos. Se requiere también conocer el voltaje inicial y el ángulo. Algunos softwares te permiten ingresar el voltaje inicial, tú puedes especificarlo. Por ejemplo, en una barra, tú puedes indicar cuál es la tensión inicial y su ángulo. Puedes indicarlo, pero al final, como este es un cálculo iterativo, operativamente vas a calcular otro valor que puede ser distinto al valor indicado inicialmente. Puede ser distinto. Otras características, veamos, estos son los buses. Bueno, ahí coloqué solo algunas. Ya en detalle, si ustedes quieren saber, si yo quiero calibrar un switchgear, una barra, para que sea apto para flujo de potencia, ¿qué necesito? En la pestaña Info tienes que indicar el ID, la tensión nominal, la condición, si está en servicio, fuera de servicio, los factores de diversidad. Esto es importante, factores de diversidad. Cuando esa barra vas a utilizarla como una barra de carga, para que en esa barra puedas indicarle si deseas analizar una máxima demanda, una mínima demanda o cualquier condición de demanda en esa barra. Esa información como mínimo. El resto, hay datos también descriptivos para que puedas complementar con alguna anotación descriptiva, algo complementario, pero no sirve propiamente para el cálculo, es descriptivo. Luego, para flujo de potencia, tienes que indicar sí o sí cuál es su capacidad nominal. Si es que tú no indicas cuál es la capacidad nominal de esta barra, pues no vas a poder calcular cuál es su cargabilidad en corriente nominal de esa barra. No va a ser posible. Continuemos con otro elemento. Los tipos de carga. Cuando hablamos de flujo de potencia, sí es importante que podamos discriminar todos los tipos de carga que tenemos, porque cada tipo de carga va a tener un comportamiento distinto en función a la tensión y en función a la corriente. Es decir, sus condiciones de demanda, de corriente y de su perfil de tensión pueden cambiar. Una carga de potencia constante se refiere a una carga compleja, una potencia compleja, ¿de acuerdo? Esta es la forma rectangular de una potencia compleja donde P más Q, potencia reactiva,
se mantiene constante, bajo los cambios de tensión. ¿Y esto qué nos permite representar? A los motores en funcionamiento. Cuando se definen escenarios de operación, tú puedes establecer que los motores, aquí tenemos un motor, por ejemplo, este motor, en ese escenario de análisis, recuerden que estamos analizando el estado estacionario. No es una condición transitoria o de un cambio instantáneo. Ya aquí los parámetros eléctricos de este sistema se han establecido y se están manteniendo seguramente con cambios en sus magnitudes, pero no hay cambios instantáneos. Aquí estamos hablando de un estado estacionario. Este parámetro, vamos a ver, este parámetro de la potencia constante que representa a los motores en funcionamiento, nos permite tener en cuenta que este motor, bajo la carga que esté conectada, ya esta máquina se ha establecido en su requerimiento de potencia activa, requerimiento de potencia reactiva. Cuando un motor arranca, tiene una corriente de inrush, de energización, que en los precisos instantes que ocurre esa energización, tiene altos consumos de corriente, va a caer la tensión naturalmente. Eso, con este tipo de modelo, estamos despreciando ese transitorio. No se está considerando, se desprecia. ¿Ok? Entonces ya sabemos que nos permite representar motores. Otro tipo de carga, la impedancia constante. Es una carga, principalmente nos permite representar cargas estáticas. Por ejemplo, aquí coloco como ejemplo un calefactor, pero también podrían ser ciertos equipos como iluminación, nuestras computadoras, cargas estáticas que no dependen del cambio, que dependen bastante de la tensión y van a tener un comportamiento eh, sobre el cuadrado de la tensión. Si cambia la tensión, se incrementa su corriente. Así va a ser su comportamiento. Nos permite representar motores que están arrancando, cuando están recién iniciando ese proceso de arranque del motor, para flujo de potencia, para flujo de potencia. Otro tipo de carga son los de corriente constante y representan los equipos de conversión de potencia estática. Aquí principalmente los inversores, principalmente inversores de centrales solares, fotovoltaicas, eólicas, para eso nos permite representar. Esto como es concepto del estándar IEEE, lo presento tal cual, pero recuerden que en el software tenemos modelos específicos para motores, tenemos modelos específicos para inversores. Digamos que no es un problema porque se tiene todo traje a la medida para cada caso de estudio, directamente. Hay otro tipo de carga genérica donde ya la potencia activa y la potencia reactiva son representaciones que tienen dependencia tanto del voltaje como de la frecuencia. También se puede representar en ETAP, también se puede representar esta característica. Si vemos alguna carga, vamos a ver una carga por acá. Una carga estática. Aquí tenemos una carga concentrada. Podemos ingresar un tipo de carga, bueno, hay varios modelos, de hecho, convencional, desbalanceado, exponencial, polinomial. Hay varios modelos que ustedes ya pueden configurar. Para un flujo de potencia, basta solo con que entiendan qué tipo de modelo van a tener que representar. Para estabilidad sí se requiere tener otras características. Y me refiero a estabilidad transitoria, principalmente estabilidad transitoria. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar. Estas son las cargas. Como dato de las cargas, ¿qué se requiere? Siempre el identificador, el tag, el estado de servicio, si está en servicio o fuera de servicio, el funcionamiento. En el caso de las cargas, sí debemos saber, sí tenemos que saber, aquí tenemos una carga, los factores de demanda, si es continua, si es intermitente o si está en reserva.
Todo eso se controla cuando se realiza un estudio de flujo de potencia, ya lo podemos controlar con un caso de estudio. ¿Cuál va a ser su factor de diversidad? Mínima, máxima, los podemos controlar. La clasificación de la potencia, esta clasificación que se indica por acá es las potencias nominales, activas, reactivas, el factor de potencia, el porcentaje de la carga. Justamente cuando se crean escenarios de análisis, debemos tener en cuenta varios casos de estudio para que podamos entender o diseñar el sistema o analizar el sistema para una condición de diseño a una máxima demanda, mínima demanda. Los podemos controlar por aquí desde la cargabilidad o directamente desde los factores de diversidad. Ambos se pueden configurar desde un caso de estudio. En el caso de estudio, le indicamos para las cargas cómo deseas considerarla, a nivel de diseño, normal o cualquier otra categoría. Y eso está, por aquí vamos a ingresar en la carga. Ingresamos en la carga. Aquí están esas categorías de carga. Pero también podríamos configurarlas a partir del factor de diversidad. Ese factor de diversidad lo que afecta es a la barra donde está conectada esa carga. Y en esa barra, todas las cargas que se conectan tienen un factor de diversidad. Esto es como el factor de simultaneidad para ajustar una demanda máxima. El factor de simultaneidad. Aplica el mismo concepto. Claro, también es importante tener en cuenta cuál es su factor de demanda. Ese factor de demanda lo podemos ajustar con el factor de diversidad. Una máxima demanda, una mínima demanda o una media demanda. En cuanto a las cargas estáticas, cargas electrónicas, aquí ya les coloco impedancia constante, una carga estática. Cargas electrónicas o los convertidores de potencia, corriente constante. Cargas agrupadas. Estas cargas agrupadas también las tenemos por aquí. Este modelo de carga agrupada, para poder agregar un elemento tenemos que hacer clic en el modo de edición y desde aquí, con doble clic, ya podemos tener un modelo agrupado, donde podemos representarlo con potencia constante o impedancia constante, para un modelo convencional. O un modelo desbalanceado, también podríamos tener los tres tipos de carga. Aquí ustedes indican esos porcentajes y ya pueden modificar la representación de esa forma. ¿Listo? En cuanto a los generadores, el generador diría que es, en términos de cómo lo plantea la IEEE 3002, es el elemento que debemos tenerle. Las cargas y los elementos de generación son los elementos que debemos calibrar de forma adecuada, pensar bien qué estamos haciendo, porque son los que pueden darnos conclusiones erróneas en los estudios eléctricos. Aquí, importante el identificador, datos de placa, la potencia nominal, la potencia aparente, factor de potencia, su eficiencia también de la máquina es importante, y los modos de funcionamiento, los modos de operación. Aquí me voy a detener un momento para comentar acerca de esas características. En ETAP tenemos varios modos de operación. Fíjense aquí, para los generadores, modo swing, modo PV, modo control de potencia reactiva o control del factor de potencia. Estos cuatro modos, ustedes pueden representarlos, pero eso no es una decisión aleatoria. Debemos saber cómo opera esa central o ese grupo electrógeno en esa instalación. No es una decisión aleatoria. Deben saber cómo funciona ese elemento físicamente o cómo están planificando que opere. Aquí al menos tenemos un solo grupo electrógeno, pero imagínense que tengamos más elementos de generación. El control es distinto, no es la misma forma de operación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los límites de potencia máxima y mínima de la potencia reactiva, también nos hace referencia a esa curva de capacidad, curva de capabilidad de esta máquina síncrono. En cuanto a los cables, más adelante voy a hablar un poco más sobre esta característica porque digamos que IEEE sí hace énfasis en cómo debemos analizar las curvas de capabilidad y límites de excitación
máquina síncrona. En cuanto a cables, hablamos de los parámetros, al menos longitud, impedancias de secuencia. Para flujo de potencia, debido a que estamos analizando solo con la secuencia positiva en un cable, al menos requerimos conocer en impedancia la secuencia positiva, porque es un sistema balanceado y no requerimos la secuencia negativa. Bueno, secuencia negativa, debido a que es un elemento pasivo, es igual a la secuencia positiva. Secuencia negativa es igual a la secuencia positiva, por ser un elemento pasivo. Y la secuencia cero, que tiene una dependencia del suelo, la resistividad del suelo, es acoplamiento con el suelo, ¿ok? Pero para secuencia positiva, para flujo de potencia convencional, únicamente requerimos la secuencia positiva y no los demás parámetros de secuencia cero. Cuando hablamos de susceptancias o la capacitancia shunt, aquí quiero pensar en un modelo de una línea o un cable, de cómo se representa una resistencia, inductancia. En tramos cortos, aquí hay, bueno, una clasificación del modelo de un cable o una línea en función a su longitud. Para líneas cortas, menores a 80 kilómetros, basta con que únicamente representemos con un modelo longitudinal, donde solo tengamos R y X. Es suficiente. Pero si esto ya está entre 80 hasta 240 kilómetros, esa longitud, hasta 240 kilómetros, ya el modelo cambia. Aquí debemos considerar ya otro fenómeno más de las ondas viajeras o de parámetros concentrados, donde la capacitancia o la susceptancia se divide entre dos y se modela de esta forma, como parámetros concentrados, tal cual. Si esto ya es superior a 240 kilómetros, sí o sí tiene que modelarse esto como un diferencial de longitud. Ya es un modelo más preciso, pero en el marco de ETAP, este modelo, ETAP no es que no hace simulaciones transitorias, digamos, transitorios electromagnéticos, no es su fuerte, no tiene la capacidad para poder analizar bajo ese modelo, no es su fuerte principalmente. La susceptancia en redes pequeñas, en sistemas industriales o comerciales, a veces se suele despreciar debido a su longitud, pero en ETAP tenemos una forma de, digamos, de pasarnos esa limitante. Sí tiene la opción para que ustedes puedan considerar modelos de líneas o cables. Ustedes le indican bajo qué longitudes para líneas o cables se va a considerar un modelo con capacitancias o un modelo de parámetros distribuidos, ¿ok? Pero fíjense de que su aplicación únicamente está detallado para análisis desbalanceados. No aplica para un flujo de potencia balanceado. Flujo de potencia balanceado tiene varias formas de calcular. Propiamente flujo de potencia balanceado, flujo de potencia en DC, tiene desbalanceado, una simulación cuasi dinámica. El que estamos hablando ahora, la IEEE 3002.2, se enfoca en flujo de potencia balanceado y para flujos de potencia cuasi dinámicos. Ese es su enfoque. Listo. Volvamos aquí con el modelo del cable. Eso es lo mínimo que se requiere en un cable para que lo podamos modelar. En cuanto a transformadores, en transformadores también hay algo curioso. En función a su estándar de fabricación, las impedancias de secuencia del transformador, si es ANSI, se reporta bajo la menor potencia. Lo vamos a ver para que podamos entender. Si ustedes eligen un transformador de 2 devanados bajo el enfoque ANSI americano, cuando empiecen a ingresar parámetros de impedancia, fíjense que aquí nos sale la potencia de 75 MVA como impedancia base. Esto, si aquí cambiamos, por ejemplo, a 90, vamos a cambiar a 90, no está cambiando la impedancia base. ¿Qué significa?
de que cuando ustedes tienen transformadores fabricados bajo ANSI, deben ingresar los parámetros de secuencia, impedancia de cortocircuito, relación X entre R, pero a la menor potencia, a la potencia base, no a la potencia máxima. Esto cambia cuando tenemos transformadores bajo el enfoque IEC. Bajo el enfoque IEC, y vamos a configurar una potencia en dos etapas de refrigeración. Fíjense aquí, las impedancias ahora tienen que ingresarse a la mayor potencia del transformador, es decir, al mayor nivel de refrigeración. Ahora son a 90 MVA. Esa es la diferencia, digamos lo más resaltante en transformadores de 2 devanados. En el caso de transformadores de 3 devanados también hay algo curioso y es necesario que lo veamos. En transformadores de 3 devanados, al menos asegúrense de cuando ingresen las impedancias de secuencia, como estos se realizan los ensayos con el primario, secundario, primario, terciario y secundario terciario, asegúrense de que todas las impedancias estén referenciadas a la potencia del primario. Eso sí es mandatorio en etapa. Lo que estoy comentando del transformador de 2 devanados y 3 devanados es mandatorio en etapa. En otros softwares no sigue esa tendencia, cada software tiene su propia forma de pedir los datos, para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? También no olviden tomar apuntes de los tabs y el grupo de conexión del transformador. Es importante. Por último, aquí se reportan, fíjense que estas capturas de pantalla son del estándar IEEE 3002.2. Los que nunca han hecho estudios, nunca han desarrollado estudios eléctricos y no saben cómo estructurar su informe, cuando empiecen a leer la IEEE, van a ver que lo primero que te indica es el alcance. Ese documento a mí me sirve o me ha servido de referencia para poder estructurar mis propios informes y ya eso generar como un know-how dentro de la empresa para que pueda establecer la estructura de un informe técnico. Lo primero que te habla es el alcance, introducción, objetivos, datos de entrada, metodología, y te muestra los reportes de los resultados de datos de entrada de los elementos. Aquí estamos viendo datos del generador, las utilities. Esas utilities se refieren a estos equivalentes de red, a estos dos equivalentes de red. ¿En qué términos lo presenta ETAP? Fíjense de que no únicamente se concentra en flujo de potencia, porque para flujo de potencia, en un power grid, únicamente requiero saber la tensión nominal en, en porcentaje y el ángulo de la tensión. Es suficiente para flujo de potencia, pero si yo requiero ya calibrar este flujo de potencia o esta base de datos para que sea apto para cortocircuito, al menos, requiero también las potencias de cortocircuito trifásicas y monofásicas dependiendo del tipo de conexión que tenga ese equivalente de red. Y eso mismo te está mostrando el estándar. Te da como un ejemplo de cómo deberías reportar tus parámetros de entrada dentro de tus informes. Esto habla a nivel de transformadores, de 2 devanados, datos de carga, variadores de frecuencia, turbinas y todos los elementos que tú tengas en tu sistema eléctrico. La ventaja de este estándar, este documento te da una idea de cómo deberíamos, el cómo, nuevamente entramos en el cómo deberíamos estructurar, cómo deberíamos reportar nuestros informes. ¿De acuerdo? Pasemos a otro capítulo, al capítulo ya de metodología para los estudios de flujo de potencia. Cuando empecé a leer este documento, vi algo muy interesante, algo muy curioso respecto a los sistemas de control. Debido a que la naturaleza de flujo de potencia es representar un estado, un punto estático de todo un tiempo de análisis, es claro entender de que no estamos evaluando la dinámica que tiene un gobernador, un excitador, no estamos evaluando esa característica, porque estos parámetros, por ser tan
digamos, tan grande el tiempo, todo esto se mantiene inmóvil, no se mueve, no cambia en el tiempo. Es una representación de un instante, no cambia como tal. Sin embargo, cuando hacemos flujo de potencia, debemos comprender cómo estamos representando a la máquina, al generador síncrono. Ese generador síncrono, incluso nuestro Power Grid, el equivalente de red, tienen modos de operación, swing, PV, control de potencia reactiva, control de factor de potencia. Lo mismo tiene los generadores síncronos. Hay modos de operación. Ese modo de operación swing, al menos lo que se establece como modo swing, la barra de referencia o barra de compensación para un cálculo de flujo de potencia, esa barra swing o el generador swing lo que hace es compensar los déficits y los excesos de potencia activa y potencia reactiva como cálculo, como cálculo durante ese análisis. Digamos que tus generadores eh, solo tengan una capacidad de 100 megas en todos tus generadores y sumando las pérdidas más la demanda de las cargas, tengamos 250. Es un ejemplo un poco burdo, pero para entender el concepto. 100 y 100 tendríamos 200 megas. Pérdidas más demanda tendríamos 250 megas. Esos 50 megas que faltan para que se calcule el flujo de potencia y se establezca la convergencia, ¿quién la aporta? Son los power grids, estos equivalentes de red. Es por eso que a estas barras se les establecen como swing, para que puedan ser un elemento de compensación al cálculo matemático de flujo de potencia, para que establezca el balance en esa red, a nivel de potencia activa y potencia reactiva. Porque esta barra swing se establece y se mantiene fijo la magnitud de la tensión y el ángulo de la tensión. Como son siempre 4 parámetros que calculamos en flujo de potencia, ¿ok? La P y la Q vamos a tener que, la barra swing va a modificar esos parámetros para que converja esa simulación. ¿Qué controlamos? En teoría con un sistema de control. ¿Qué estamos controlando? La tensión a través de su excitador, el ABR, y la velocidad a través del gobernador para la frecuencia y potencia activa. Indirectamente, esto a mí cuando lo leí fue, digamos, algo interesante porque normalmente despreciamos esta característica y únicamente modelamos el modo del generador sin tomar en cuenta esta característica. Pero fíjense que sí tiene mucha importancia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esta condición te va a permitir establecer los set points de los ABRs. Te va a permitir saber, bajo una condición de flujo de potencia, en una máxima demanda o mínima demanda, cómo está operando el ABR a través de este control que puede ser PV, PQ. Con esos simples ajustes vas a poder saber si tiene o no tiene capacidad estática, estacionaria, este ABR. ¿De acuerdo? Ahora, a nivel del control de parámetros, en una barra swing controlamos la tensión, velocidad. Aquí estamos viendo el control a través del ABR, a través del gobernador. Este modo isócrono lo que nos indica es que se establece su velocidad enfocada en su frecuencia de este sistema inamovible para una potencia específica. ¿Ok? Y bueno, claro, es necesario entender de que también tenemos límites de potencia activa, potencia reactiva. A pesar de que sea un swing, a pesar de que sea una barra que en teoría es una barra con capacidad ilimitada, debemos tener en cuenta sus límites. Pasa siempre de que cuando ustedes configuran un generador síncrono como barra swing, esta máquina, como va a poder entregar toda la capacidad posible, nos olvidamos de evaluar sus límites. Nos olvidamos de evaluar sus límites y deben analizarse sus límites. Cuando tenemos barras tipo PV, aquí estamos analizando o comparando, controlando la tensión nuevamente y la potencia eléctrica.
su potencia eléctrica. En el ABR estamos controlando la tensión, control de tensión. Aquí establecemos la tensión en un valor 1 MPU, 0.95 MPU en terminales de este generador. Ahora nuestro gobernador ya va a tener una característica DRUP que se va a permitir disminuir un poco, bueno, cómo opera eso dinámicamente, disminuye un poco su velocidad para que pueda distribuirse las potencias de despacho de todas las máquinas que estén interactuando en esa red para que puedan controlar la frecuencia. El concepto va más para estabilidad transitoria que en un estudio estacionario, pero fíjense que esas características lo habla la IEEE y también nos lleva a una condición de establecer los set points de operación. Es muy interesante. Aquí como tal, a nivel de la potencia activa, no tenemos límites porque ustedes establecen cuál es la potencia de despacho. Esto es una barra PV o un generador PV. Yo establezco mi potencia de despacho, obviamente tiene que ser menor a los límites operativos, y establezco la tensión. Dos parámetros que podemos establecer. Pero aquí existe una restricción. Si es que la potencia reactiva para que pueda controlar la tensión, ese generador supera estos límites, si es que supera estos límites que nosotros lo indicamos a través de la curva de capabilidad de nuestro generador, lo indicamos a través de esta curva, o lo podemos hacer manualmente, si es que esto fuera PV manualmente podríamos indicarle, definido por el usuario. Ustedes indican esto manualmente. Si es que con el cálculo de flujo de potencia se superan estos límites, la máquina automáticamente pasa a un modo PQ. Automáticamente. Se establece la P, se mantiene fija, pero la Q puede moverse y oscilar, pero ya no va a controlar la tensión. Ya no se hace responsable de controlar la tensión. A veces pasa de que estamos haciendo los cálculos de flujo de potencia y ejecutamos el cálculo y como ya se superan los límites de la curva de capabilidad a nivel de potencia reactiva, ¿ok? Potencia reactiva, este generador pasa del modo PV, pasa al modo PQ, sin consultarte. Eso es lo más crítico, sin consultarnos pasa a otro modo. Y podemos pensar de que todo está correcto, todo está bien. Lo mismo pasa cuando tenemos un modo de control de potencia reactiva y un modo de control de factor de potencia. Es la forma de cómo se interpretan estos datos que nos presenta la IEEE. Hablando de las curvas de capabilidad, justamente son límites operativos limitados por las capacidades del rotor, el estator, la potencia mecánica de la turbina. Digamos que esta condición debemos cuidarla porque si es que superamos los límites operativos de la máquina, se van a degradar y comprometer térmicamente a la máquina. Claro, sabemos que aquí tenemos protecciones para la máquina, hay protecciones contra sobrecorrientes, hay protecciones, pero a nivel de flujo de potencia no se establecen esas condiciones. ¿Cómo garantizamos que este cálculo de flujo de potencia está siendo bien analizado, está siendo bien parametrizado, considerando y analizando las curvas de capabilidad? Digamos que la primera capa es tomar en cuenta esta curva de capabilidad. Aquí tenemos dos parámetros, la sobreexcitación, que justamente viene a definir otra característica complementaria que limita la curva de capabilidad y te indica gráficamente que puede o no tu máquina pasarse de un modo PQ, pasarse a un modo PV, si es que tú superas estos límites de excitación por sobreexcitación y subexcitación. Si es que tú superas, con el cálculo de flujo de potencia, superas estos umbrales, que a propósito los fabricantes reportan estos parámetros, te indican cuáles son sus límites de sobreexcitación y subexcitación. Fíjense que la curva de color rojo, que nos indica ahora este nuevo límite, es menor a la curva de capabilidad. Es menor, es menor. Si es que nuestro punto de operación se encontrara por aquí, automáticamente esto va a pasar a un modo, vamos a ponerlo por acá,
si es que estuviéramos en un modo PV, vamos a, vamos a enviar a la máquina sin darnos cuenta a un modo de operación PQ, donde ahí mi restricción no es tanto la potencia reactiva, no es tanto la potencia reactiva, ella cambia de forma automática, pero ha superado este límite, ha superado este límite. Otra condición complementaria también es la temperatura. Fíjense la curva inicial, esta curva de color oscuro que estoy marcando de color rojo, esta curva, tiene una gráfica cuando la temperatura desciende, es menor la temperatura, se hace más grande esa curva de capacidad. Se hace más grande esa curva de capacidad. También se debe ajustar las condiciones de la curva de capabilidad para una condición donde se va a establecer una temperatura de operación en esa zona de, de operación de la máquina. Son condiciones de emplazamiento que pueden también marcar la pauta. En alguna ocasión me ha tocado tener que ajustar una curva de capabilidad, hacerle un derrateo térmicamente y por altitud para que pueda moverse, ¿ok? Y pueda operar de forma adecuada. Normalmente los grupos electrógenos a veces pues se diseñan para condiciones estándar de fabricación, digamos, 1000 metros sobre el nivel del mar y 25 grados, ¿ok? Pero cuando se mueve a otro emplazamiento, a una mina donde se encuentra 3000, 4000 metros sobre el nivel del mar, ahí el problema es la altitud y tenemos que reajustar esa potencia. Tendencialmente es bajar la potencia, va a disminuir la potencia nominal cuando la llevas a otro emplazamiento. Eh, hay consultas por ahí, me parece. Boris nos indica, hay veces que el sistema requiere que inyecten reactivos, por lo tanto el operador tiene que cambiar de modo de operación. Sí, bueno, cuando hablamos ya de potencia, donde ya un operador de red está monitoreando el sistema y controlando que no se limiten, no se lleguen a condiciones de subtensiones, sí van a tener que hacer maniobras y los controles son con sistemas de compensación. Me refiero a bancos de condensadores, me refiero a transformadores de potencia, los TAPs, y también la regulación de los generadores para su control de potencia reactiva. Eso es a nivel de un sistema eléctrico de potencia. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando el sistema eléctrico de nuestro país, de Perú, y aquí ya se ve todo un sistema eléctrico interconectado. Digamos que ese es otro, sí tenía en mente mostrarles al inicio esto para que podamos diferenciar. En la óptica, cuando vemos estudios eléctricos en sistemas industriales, tienen que pensarlo de esta forma. Su óptica tiene que cambiar un poco. Lo que suceda con el sistema, y lo voy a marcar por aquí, lo que suceda con el sistema, el SEIN, aquí en Perú, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, hacia el sistema, nuestra óptica como un proyecto minero, un proyecto industrial, no es tanto pensar en cómo va a comportarse la red hacia arriba. Nuestro foco y lo que establece IEEE 3002.2 es hacia tus instalaciones. Es por eso que los equivalentes de red aquí se consideran con puntos de operación específicos. Tú puedes establecer varios puntos de operación. Un punto de operación donde aquí sea el 100% en la tensión, otro punto de operación, ¿qué pasaría si esta red llega al 95%? Pero tú estableces las condiciones del sistema interconectado, tú lo estableces. ¿De acuerdo? Cuando estamos pensando en un proyecto industrial, minero, comercial, la óptica cambia. Ya no es tanto la preocupación qué sucede en el sistema eléctrico interconectado, más bien es ver qué sucede dentro de la instalación. ¿Deseas participar, Patricia? Coméntame, por favor. Es ingeniero. Tiene una pregunta en el chat. Dice, hay veces que el sistema requiere que le inyecten reactivo
Por lo Ujú. tanto, el operador tiene que cambiar de modo de operación. Genial. Gracias, Patricia. Justo estábamos respondiendo la consulta que nos envía Boris Sáez y ese era justo el comentario que indicaba. No sé, Boris, si quieres complementar o si te puedo ayudar con tu consulta. Rodrigo Pug indica, según lo explicado, los inversores son corrientes constantes, los variadores de frecuencia son corrientes constantes, son de corrientes constantes. El modelo, cómo se representa, es de corriente constante, los inversores, la electrónica de potencia. Cuando hablamos de justamente la electrónica de potencia, aquí podemos ver un modelo de un inversor. Eh, Esta es una topología de electrónica de un inversor. ¿Qué es un inversor? Un inversor va a poder entregar la potencia, el- digamos, la corriente, pero va a ser controlándose a partir de un modelo de corriente constante, ¿no? Esa va a ser su forma de cómo va a trabajar. Sí, sí, Rodrigo. Adelante, Boris, comenta por favor. Contigo no hemos terminado con tu consulta. Hola, buenas tardes. Hola, Eh, Boris, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Todo bien por acá, Boris. Qué Cuéntame. bueno. No más que nada que, o sea, cuando entré con la duda con el tema cuando usted empezó a hablar de los modos de operación ¿Mm? de los generadores, en este caso, Sí. de las turbinas. Bueno, las turbinas, si los vemos bueno, en un sistema interconectado central, ¿Mm? eh, ellos pueden aportar energía al sistema, Sí. o como también cuando hay problema en el sistema, se activan las protecciones, ya sea de sobretensión, sobrecorriente, baja corriente o por frecuencia. Ujú. Y ahí, en este caso, la planta generadora, se desconecta del sistema automático y queda en isla. No sé cómo le llamarán allá en Perú. Claro, sí, sí, es correcto eso. De hecho, hay hay un ¿Cómo documento que se uno, llama ya, cómo uno puede simular eso aquí en el ETAP? una salida de un Una generador. salida o un blackout de una turbina para desconectarse del sistema interconectado. Claro, todo eso es posible y me permito mostrarte otro análisis que son es otro análisis. Cualquier evento, si tú quieres analizar un evento, ya sea en ETAP, ya sea en Power Factory, el, el análisis ya no se hace con un flujo de potencia, ¿no? Si tú quieres evaluar qué va a suceder con este sistema de generación cuando, no sé, se desconecte del sistema o pase algo, tienes que generar un evento. Aquí se habla de simulaciones dinámicas y tienes que evaluarlo así, ¿no? Defines unos eventos, defines ciertos eventos de desconexión de la máquina o del generador y con eso vamos midiendo ciertos parámetros. Quiero evaluar el- la tensión interna del generador o la corriente, qué sucede con la corriente, pero ya es una simulación no estática, sino dinámica, que requieres más modelos. Aquí, si tú quieres evaluar eso, requieres tener el modelo, el modelo de nuestra máquina a través del excitador, el gobernador. Son modelos dinámicos. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Pero flujo de potencia, tú puedes definir una condición tan básica de indicar, yo abro este interruptor, abro este interruptor, abro este interruptor, abro este interruptor, y con eso ejecuta un flujo de potencia. Pero eso no es, ¿no? Eso lo que te va a dar es, no vas a poder ver el transitorio, que te va a poder dar más luces, una ventana de análisis de qué está sucediendo con los parámetros eléctricos, mecánicos, una simulación electromecánica. No vas a poder ver.
porque es una simulación estática. No sé si me sigues, Boris. Sí, profesor, te Dale, entendí la... Gracias. de acuerdo, con gusto. A ver, continuamos. Un momento dejamos las consultas por ahí. Luego vuelvo contigo, Rodrigo, para complementar tu consulta. Vamos a continuar. Ahora, lo mismo que estamos viendo sobre las curvas de capabilidad de un sistema de generación síncrona con o sin los límites de excitación, también aplica lo mismo cuando queramos ver los límites de potencia activa, principalmente reactiva de los convertidores de potencia, y me refiero a las centrales de generación no convencional. También tenemos que evaluar esas mismas condiciones en ambos casos. Aquí vemos típicamente cómo se muestran estas curvas de capacidad de potencia reactiva, las curvas PQ y QB de las de los inversores, me refiero de los inversores. ¿Ok? Avanzando un poco sobre ya los resultados de flujo de potencia, en, en esta base de datos que estamos visualizando, como les digo, esto ha sido analizado con la IEEE, y la IEEE tiene varios escenarios. Tiene varios escenarios para que se puedan analizar. Aquí se muestran algunos. Aquí tenemos, bueno, para crear un escenario de análisis tenemos que se combinan revisiones y se combinan configuraciones más las presentaciones. Y con eso ya creas un caso de estudio para que lo puedas analizar. Vamos a activar esto para que se ejecute rápidamente un cálculo de flujo de potencia. En IEEE, a modo de ejemplo, te muestra un escenario, un flujo de potencia normal, un flujo de potencia máximo, un flujo de potencia mínimo. Cada uno tiene un objetivo. Un flujo de potencia normal bajo los interruptores abiertos del tie breaker, esos interruptores, los interruptores del tie, vamos a ver cuáles son los que están abiertos, vamos a verlo por acá. Me disculpan los que no conocen mucho del software. La idea hoy era no entrar a ver mucho el software, pero no estoy entrando en detalles. Vamos a ver este elemento por acá. Quiero ver si está abierto o está cerrado. Listo. Ahora, a ver, vamos a buscar el escenario normal de flujo de potencia. Normal de flujo de potencia. Todo esto de cómo se crea un escenario, ya lo vamos a ver en el curso. Para que, bueno, en este momento se nos complicaría bastante poder visualizar eso. Ya, hay un interruptor que hablan del interruptor del tie, interruptor de acople que está cerrado. Vamos a ver. Bueno, está abierto, normalmente abierto. Habría que ver cuál es ese interruptor. No lo identifico por aquí. Listo. Pero bueno, describiendo un poco, vamos a describir lo que indica esto. ¿Para qué se utiliza? Y aquí está la carga está en operación normal y también la generación. ¿Para qué se utiliza? Para determinar las condiciones de operación normal de este sistema. Eso es un flujo de potencia normal. Fíjense que de que IEEE establece una condición de carga, una condición de generación y una condición de configuración. Estos tres parámetros los ha reportado en esta base de datos. Ha establecido un despacho, ha establecido una generación y ha establecido una configuración. Ustedes pueden establecer datos de ingeniería a través de las revisiones, modos de operación a través de las configuraciones. Aquí tenemos varios modos de operación y las presentaciones. Llevándolo aquí a este marco, este flujo de potencia normal tiene esta característica, este propósito, analizar el flujo de potencia en condiciones normales. Otra condición máxima, fíjense aquí, la carga ya es máxima, la generación es máxima y tenemos unos alimentadores fuera de servicio.
podríamos identificar cuál es esa condición. Yo abro aquí el escenario de máxima demanda. Este es máxima. A ver, vamos a ver. Se llama Maximum LF. Vamos a ver eso. Maximum LF. Le decimos que sí para que se vuelva a calcular el flujo de potencia. Esto va a tardar. Nuevamente vamos a elegirlo. Ahora sí. Esta es la topología y los resultados del flujo de potencia para este escenario de máxima demanda de flujo de potencia, donde todo es máximo. Máxima demanda, máxima generación, pero existe un alimentador que está abierto. ¿Esto para aquí, para qué nos sirve? ¿Cuál es su propósito? El propósito principal es determinar las sobrecargas del equipamiento. Esta condición que ha diseñado o la ha establecido IEEE nos permite evaluar cuáles son las sobrecargas máximas que va a tener nuestro equipamiento. Otra condición de mínima demanda, aquí tenemos mínima demanda, mínima generación, y aquí tenemos la cogeneración, esta cogeneración fuera de servicio. Podríamos cambiar también al mínimo, aceptamos para que se vuelva a calcular, ¿ok? Y bajo este escenario de análisis ya estamos viendo que, al menos aquí sí veo que este interruptor está abierto ese interruptor, y sí representa esta condición de configuración donde esa generación está fuera de servicio. No está entregando potencia al sistema. Eso es lo que representa. Aquí también veo el interruptor. Creo que es este interruptor, el TAI, el que habla por acá. ¿Ok? Este interruptor del TAI. Vamos a verlo por acá rápidamente en el normal. En el normal, sí. Es este interruptor. Este está abierto. Ahí podemos ver que ese interruptor de acople está abierto. Entre ambas barras, ese interruptor está abierto. Bajo esa topología de la red, generadores en operación, cargas máximas, se evalúan, siempre hay un propósito. Cuando no está esta central de generación, ¿cuál es su propósito? Nuevamente aquí es determinar si existen o no sobrecargas o sobrevoltajes o alguna condición de sobrevoltaje en esa red. Fíjense, así igual ustedes tienen que plantear cada escenario indicando, voy a tener máxima demanda, máxima generación, o sin considerar este generador, abriendo el interruptor de acople, o con la salida de un transformador de un sistema. Ustedes establecen la topología, las condiciones, pero debe haber un propósito. ¿Para qué? ¿Qué queremos analizar? Fíjense, este de aquí es de IEEE. IEEE lo plantea de esta forma, te da un ejemplo y te da luces de cómo tú puedes hacer tus propios escenarios. A nivel ya de resultados, todo esto es tomado de IEEE. Nos van evaluando y vamos evaluando los perfiles de tensión. Aquí existen violaciones o están superando los indicadores de desempeño. En adelante vamos a tener que pensar en indicadores de desempeño. ¿Y qué parámetros estamos evaluando? Tensión. Habrá una tensión mínima. Cuando definimos una condición de flujo de potencia, en el caso de estudio, ustedes pueden definir en las alertas cuándo va a estar una barra en sobretensión o cuándo una barra va a estar marginalmente en un parámetro adecuado, pero que sí puede operar, o cuándo ya es crítico, a través de sobrevoltajes o subtensiones. ¿De acuerdo? Para esta condición, en este escenario del máxima demanda, fíjense de que todas estas barras están en subtensión menores, fíjense, 93, 93, 96, para esa simulación. Evaluando cargabilidades, transformadores, cables y generadores. También podemos evaluar, en ese mismo escenario, se exceden sus capacidades nominales. Aquí, por ejemplo, en este transformador está al 152.1 de sobrecarga. Sería un 52.9 de sobrecarga. Un transformador, como tal, no se permite que supere un 100%. Eventualmente puedes tener una sobrecarga de unos 10 minutos, pero van a haber protecciones, las protecciones van a activarse para que eviten que este equipo térmicamente se degrade y no llegue a esa condición crítica de sobrecarga. Lo mismo con cables, lo mismo con generadores. A nivel de flujo de potencia, como tal, no hay una alerta
o bueno, digamos algo crítico, o como yo lo estoy viendo, ok, veo que bajo este escenario de máxima demanda, veo que este transformador, cable y generador están sobrecargados. ¿Cuándo se ve si esto va a operar de forma adecuada? Cuando ustedes realicen otro estudio, que es protecciones. En protecciones vamos a ver que esta máquina pues no va a tener, ahí sí vamos a poder saber con precisión que esta condición es inadecuada. Ya desde flujo de potencia sabemos que va a existir una sobrecarga, pero en protecciones vamos a evitar que suceda esto. Se va a complementar con otros estudios. A nivel de factores de potencia, lo mismo. En factores de potencia por cada devanado, al menos en estos transformadores y el generador. Y aquí estamos evaluando en mínima y máxima demanda. Se ven factores de potencia bastante pequeños y esto afecta a la capacidad de los transformadores. Idealmente un transformador y cualquier elemento se busca que solo transporte potencia activa, pero con estos bajos factores de potencia lo que se está haciendo es que ese transformador está pasando o circulando tanta potencia reactiva que, bueno, no genera un trabajo, pero la potencia reactiva es importante para la corriente alterna y para mantener las tensiones en el sistema. Aquí estamos limitando la capacidad de estos equipos. ¿Qué sale como conclusión? Mejorar las contribuciones de potencia reactiva. Típicamente bancos de condensadores. Localmente en cada transformador o centro de transformación o subestación. Ya vamos viendo conclusiones. De todo ese estudio vamos viendo conclusiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Ya para ir cerrando a nivel de aplicaciones de flujo de potencia. Hasta aquí hemos visto cómo IEEE 3002.2 nos indica desde qué datos debo tomar, debo recolectar cuando ustedes vayan generando un checklist para sus datos requeridos para sus estudios eléctricos con sus clientes. Lean este documento y van a poder identificar ciertos datos que tienen que pedir al cliente para que ya les pueda enviar esa información. Todo ese proceso ya lo hemos visto al menos de forma resumida. Pero fíjense, IEEE no se queda solo con decirte, flujo de potencia es esto, lo tienes que hacer así, tienes que analizarlo así. Complementa y te dice, flujo de potencia también te permite analizar otros estudios. Por ejemplo, el flujo de potencia óptimo a nivel de los despachos de las máquinas, de las centrales o de los grupos electrógenos que tengamos en nuestro sistema, también nos permite analizar un flujo de potencia óptimo. Principalmente su objetivo principal, más allá de ver económicamente cuál es la operación más óptima, también te puede permitir saber o encontrar que los sistemas de control a través de potencia activa y potencia reactiva en generadores y cargas, cuál debe ser su punto de operación. Te permite también tener esa conclusión. ¿De acuerdo? Otro tipo de análisis, a veces algunos clientes te piden que puedas evaluar un flujo de potencia, pero en el tiempo. Digamos, si es que tenemos una central fotovoltaica, tienen bloques de horas en funcionamiento, no está al 100% en todo el tiempo, solo es por ciertos horarios. Este tipo de simulación con flujo de potencia, el normal, el que les estoy mostrando, tendríamos que crear un escenario para cada instante del tiempo o cada ventana de tiempo que queramos analizar. Este tipo de simulación, el cuasi dinámico, que también lo tiene ETAP, ya te permite hacer una simulación, no es en el tiempo, sino que es una simulación de flujo de potencia en múltiples instantes, pero con resultados acumulados. Es decir, aquí hay datos históricos que van siendo el punto de inicio para el siguiente instante de simulación. Otro tipo de análisis, principalmente cuando tenemos generación renovable. Principalmente ahí lo he visto ese tipo de simulaciones. ¿Ok? Y por último, IEEE viene a establecer eh, una pauta importante cuando tenemos que hacer predicciones a través de un modelo estático, un modelo que tenemos aquí en esta red, que físicamente esto existe en una mina, en un centro comercial, existe. ¿Y qué nos permite hacer esta simulación predictiva? Tomamos datos en tiempo real a través de sistemas escadas, alimentamos a una base de datos y con un módulo que TAP tiene también, tiene un módulo en tiempo real,
en tiempo real. ¿Para qué? Para que podamos predecir ciertos comportamientos en el futuro con datos históricos. Y esto es un complemento de lo que propiamente se habla de gemelos digitales, donde yo tengo un modelo estático, un modelo offline en la PC o en mi máquina, en mi computadora, complemento con datos en tiempo real a través de SCADA, sistemas de medición, y esa información se unen en un gemelo digital, ¿ok? Para hacer simulaciones y a partir de aquí enviar alertas, hacer predicciones, tomar decisiones, pero ya con una base más completa, más, digamos, validada, porque una simulación, yo puedo cometer un error aquí, me puedo equivocar en un despacho, en una demanda de una carga, me puedo equivocar, pero cuando ya tomamos datos en tiempo real, ese modelo no va a fallar, ¿no? Ese modelo es tan preciso que te va a permitir tomar decisiones más precisas, ¿de acuerdo? Cerramos con la parte de conclusiones. A nivel de flujo de potencia, he tratado de insistir durante esta masterclass de que este estudio sirve como base para el resto de otros análisis. No solo se queda en un estudio estacionario, en un instante en particular, sino que nos sirve para poder tomarlo como base para otros análisis, para el ajuste de protecciones, estudios dinámicos, establecer condiciones de operación en una simulación cuasi dinámica. IEEE dice y la llama así de forma explícita que flujo de potencia es la madre para todos los estudios, es el punto de partida para el resto de estudios. Flujo de potencia y cortocircuito son dos estudios que marcan el inicio del resto de los análisis. Otra conclusión importante, este tipo de estudios se utiliza para el diseño conceptual. Los que sean ingenieros de diseño o especificación de ingeniería, de elementos, especificación de transformadores, switchgears, pueden hacer ustedes pequeños sistemas de prueba, pequeños modelos con una carga, un equivalente de red, y pueden verificar si el cable, si las capacidades de las barras o el transformador se van a ver mermados o sometidos a alguna condición de sobrecarga o tensiones, subtensiones o sobretensiones. Flujo de potencia es muy adecuado para diseño conceptual, claramente para determinar el tamaño o la capacidad del equipamiento. A nivel de diagnóstico, planificación, es un estudio por excelencia. Por último, y esto es algo mío que quería dejarles por acá, no olviden, cada estudio debe evaluarse de acuerdo a los indicadores de desempeño que tenemos en nuestros sistemas locales. Hay normas locales que nos indican, aquí en Perú, por ejemplo, si hablamos de la tensión en tiempo real, no debe, en el sistema eléctrico de potencia, no debe pasar de este más o menos 2,5%. Este es un indicador de desempeño del PR20, pero puede haber algún cliente que tengan normas mucho más estrictas, donde no se permitan tal vez esta excursión del 2,5%, tal vez es más acotado al 1%, no lo sé, puede ser más pequeño ese margen, pero lo que quiero que piensen es, está bien todo lo que establece el cómo hacer un estudio eléctrico de la IEEE 3002.2, el cómo se hace, pero no olviden que los indicadores de desempeño no te está dando como tal, no te dice IEEE, utiliza este indicador y siempre utiliza este indicador para todos. Y me estoy refiriendo a porcentajes de cargabilidad, me estoy refiriendo a perfiles o a porcentajes máximos admisibles de la tensión, factores de potencia, pérdidas. Todos esos indicadores de desempeño, IEEE ni cualquier estándar como tal, te lo puede sugerir, pero siempre tienes que llegar a la luz de qué es lo que pide tu cliente o el operador de red, qué es lo que solicita para que ustedes cumplan con ese requerimiento. ¿De acuerdo? Solo para complementar esta presentación, aunque podríamos ir a una serie de consultas, por ahí veo algunas consultas, no sé si tienen algún comentario, cuéntenme por favor. Hemos finalizado con el masterclass. Me comentan.
Ingeniero, creo que estaba pendiente responder la pregunta de Rodrigo. Sí, de Rodrigo, me quedé con Rodrigo. Rodrigo nos indicaba, según lo explicado, los inversores son de corriente constante. Ah, ok, esa pregunta sí la respondimos. Sí, es correcto, Rodrigo. Los inversores, su comportamiento es su modelamiento, tienes que hacerlo con corriente constante. Pero, o sea, digamos que no te preocupes tanto por eso, porque en softwares como el que estamos trabajando ahora con ETAP, no es que tú ingresas un elemento, tú construyes tu sistema desde con elementos como, vamos a entrar aquí a este elemento o sea, para que me sigas con la idea. Siento un poco la preocupación por ahí, pero no es que tú desarrollas todo un modelo propio, no es como en ATP. En ATP tienes que modelar todo tú mismo. Tú mismo modelas tu equivalente de red, tu, tu cable, la línea, el transformador. Eso es un software, digamos que ATP es un software que sí te requieres un conocimiento más avanzado de todos los sistemas eléctricos. Pero aquí en estos softwares como ETAP, tú ya tienes un modelo explícito, aquí está el modelo, este es representa una central solar fotovoltaica. Entonces, por acá, tú únicamente, ¿qué deseas? Tienes que indicarle. Cuando tú modelas un panel solar o una central solar, aquí existe todo un concepto, ¿no? Aquí tenemos primero las células, ¿ok? Las células del panel solar. Esto luego se convierte en un módulo, se van agrupando módulos. Estos módulos ya van a estar en serie, ¿ok? Para convertir un PV array. Y aquí en arreglos en serie y en paralelo ya vas formando tu central solar. Con tus transformadores colectores ya tienes toda una central. Más bien, ese es el concepto en el que tienes que ir pensando, Rodrigo. Sí, entiendo tu preocupación, qué tipo de modelo se requiere, pero aquí digamos que esa parte no es tanta la preocupación. Espero que se entienda ahí la respuesta. Tu siguiente consulta es, aún si controlan motores, me refiero a que los variadores de frecuencia se clasifique con corriente constante y no potencia constante. Ya, esa última pregunta, a ver si me la complementala por favor para entender. Habilita tu micrófono y indícame. No lo entiendo muy bien a qué te refieres con eso, estimado. Un variador de frecuencia. Tu micrófono habilítalo, por favor, Rodrigo. Voy dando algún comentario sobre este elemento. Como tal, un variador de frecuencia lo que va a hacer es controla la frecuencia y genera como desacopla la red que tú tienes hacia el sistema, va a desacoplar este sistema, va a desacoplar y a partir del variador de frecuencia hacia el motor, tiene un comportamiento con bueno, variando la frecuencia para un arranque o una parada de una máquina, ¿ok? Pero en estudios estacionarios, ese comportamiento como tal no es el propósito. De hecho, cuando tú analizas en flujo de potencia, te permite hacer un bypass para que no le afecte, porque recuerda que en un flujo de potencia no es que tú ves el transitorio, cuando tú arrancas una máquina, y voy a hacer aquí un poco analítico para que podamos entender, cuando yo tengo un motor y lo energizo, aquí tengo los tres cables y vamos a energizar este motor, en ese instante t igual a 0, energizamos a 0 segundos. ¿Qué va a pasar? Esta máquina va a empezar bueno, el entrehierro y todo el circuito magnético de esta máquina van a polarizar. O sea, hablamos de los dipolos magnéticos de todo
todo el motor, van a crearse como pequeños imanes internamente. Ese alineamiento de dipolos magnéticos en una sola posición requiere un alto consumo de potencia reactiva, ¿ok? Para que se puedan alinear todos estos dipolos magnéticos. Y estamos hablando aquí de esa característica del inrush, de la corriente de energización, cuando tú cierras este interruptor, ¿ok? Ese proceso de energización en flujo de potencia no vas a ver. ¿Qué genera en flujo de potencia esta condición? Aquí vamos a ver la corriente, una alta corriente. Una alta corriente. Cuando arranca esa corriente de inrush es gran corriente. Pero en flujo de potencia tú no ves este transitorio. No lo ves este transitorio. Tú solo ves cuando ya la máquina llegó a establecimiento y llegó a la corriente nominal que es el 100%. Hacia arriba es una corriente de arranque, corriente de inrush. No ves el transitorio. Mi comentario, no lo entendí bien tu consulta, pero más o menos entiendo de que vas por acá. Cuando haces flujo de potencia, cualquier tipo de elemento, generador, transformador, cualquier tipo de elemento, el- tú piensas en que tienes elementos ya específicos para que los puedas modelar. Motores, generadores, cargas, cables. Tienes ya el elemento para que los puedas modelar. El transitorio no lo vas a poder ver en, en flujo de potencia. Por ahí, Boris, también el complemento con lo que le indiqué a él. En flujo de potencia no podemos ver ningún transitorio, porque es solo un instante. Si tú quieres ver la película completa, la simulación en el tiempo, tienes que hacer una simulación que sí tenga un método de solución en el tiempo. Pero flujo de potencias, aquí tú tienes una onda de tensión. ¿Qué haces con flujo de potencia? Sabiendo de que esto se mantiene constante. Aquí la frecuencia no cambia. Aquí la frecuencia no cambia. Es decir, este periodo se mantiene igual. Claro, seguramente las magnitudes sí van a cambiar, van a subir y van a bajar, pero la frecuencia aquí es constante. No hay ningún cambio en la frecuencia. Por lo tanto, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué complicarnos la vida en analizar en flujo de potencia en cada instante del tiempo? Analizar un instante por aquí. Y yo sé que en el siguiente ciclo, en ese tiempo mismo, voy a tener el mismo comportamiento, porque aquí mis ondas de tensión y corriente son sinusoidales, a 60 Hz sinusoidales, no cambia. Con eso simplifico. De hecho, de un sistema trifásico, yo tengo un sistema trifásico. Por aquí tenemos un sistema trifásico, un generador trifásico. ¿Qué hago en un estudio de flujo de potencia convencional? Me olvido del resto de las fases, no las analizo y solamente me concentro en una fase. ¿Y cómo calculo la fase B y fase C? Con el desfasaje de 120 grados. Y así ves cómo lo simplificamos todo el análisis de flujo de potencia. Flujo de potencia es un estudio estacionario en un solo instante. En un solo instante. Si tú quieres analizar una condición donde mi carga o la generación varía, la topología varía, tienes que pensar en esta característica. La frecuencia es inamovible, invariable, no depende del tiempo, no cambia la frecuencia, ¿ok? Y tú analizas un instante, un punto de todo ese tiempo, de un año, 2 años, bueno, no tanto así, pero hablamos de tiempos de 10 minutos, 15 minutos, donde se establece constante todo ese instante de consumo de potencia o entrega de potencia. Eso, Rodrigo, ok, por ahí dices, hablé, pero parece que, ok, no te escuchamos, o no sé si ustedes la escucharon, Caliesca, Patricia, me confirman, por favor. No, no se le escuchó. De acuerdo. Genial. No sé si tienen más consultas. Espero que haya atendido tu consulta, Rodrigo. ¿Alguien más que quiera comentarnos alguna inquietud? Frank, ¿algo nos vas a comentar? Frank, de acuerdo. Si no hay consultas,
yo les hago la invitación. Estamos próximos a iniciar ya una capacitación más detallada en temas del manejo del software ETAP. Hoy hemos visto cómo digamos, qué estándares, qué estándares son importantes tener en cuenta para los análisis. IEEE 3002 nos indica el cómo hacer un estudio eléctrico. Pero actualmente, en estas épocas, ya no hacemos estudios de forma manual. Hacemos siempre estos estudios con un software. Nosotros también les vamos a dar ese cómo utilizas la herramienta para que complementes la metodología adoptada por IEEE 3002.2 más el cómo se utiliza el software. Y con eso ya puedes realizar todo los estudios eléctricos que puedas tener en tus actividades. Aquí partimos desde la filosofía de operación y manejo del software ETAP. Hemos entrado hoy día, yo diría casi nada, no expliqué casi nada del software, pero hay mucho que aprender. Hay conocimientos transversales que debemos saber para qué funcionan cada opción, cada comando, cada menú. De hecho, cada modo de estudio también se tiene que saber. Conocer las capacidades del software nos permite saber si es el software que requerimos o no requerimos para hacer las simulaciones. Ustedes pueden acceder a los videos gratuitos que tenemos en YouTube. Ahí explicamos la filosofía de operación y manejo de TAP. Ahí está de acceso libre. Bueno, cada curso tiene propia vida propia, así que seguro en esta versión del curso que vamos a arrancar en marzo, tal vez no va a dirigirse igual como lo vimos en el curso pasado, que hemos compartido esa grabación. Puede ser que cambie por ahí. Depende mucho de los estudiantes cómo dirigen el curso, las sesiones. En un módulo 2 vamos a ver la recopilación de datos de ingeniería y la construcción de modelos eléctricos. Luego veremos flujo de potencia, lo que hemos visto ahora, pero ya enfocado en el manejo de la herramienta. Cortocircuito, otro estudio. También existe una IEEE, la IEEE 3002.3, solo para cortocircuito. Otro estudio, armónicos, arranque de motores, estudios de coordinación de protecciones, estudios de arco eléctrico y finalmente vamos a ver diseños de malla a tierra. Todo esto con ETAP. Okay, hay otros cursos también que están próximos a iniciar, protecciones para plantas fotovoltaicas. Esto lo va a dictar nuestro estimado ingeniero Jadir Medina. Y otro curso que vamos a dictar también es ATP Draw, enfocado en los sistemas eléctricos de potencia. Este curso de ETAP, mi recomendación es, pues, solo aplica para sistemas industriales, ¿no? Se pueden hacer análisis simplificados cuando quieran evaluar una viabilidad técnica de algún proyecto de potencia, pero no es mucho, no lo recomiendo. Digamos que eso tenemos otros softwares enfocados en sistemas de potencia, ¿no? Como Power Factory. Con eso termino. Les agradezco por su participación. Kalieska, dejo el pase para que puedas continuar. Gracias, nos vemos, hasta luego.